Muy bienvenidas todas, todos. Muchísimas gracias por conectar con nosotras. Como ya estoy avisando, hoy nos vamos al sur de España, porque tanto Isabel como yo estamos en el sur en dos puntos distintos. Yo estoy en la costa mediterránea, Isabel está en la costa atlántica, yo estoy en Málaga, ella está en la provincia de Cádiz, en un pueblito hermoso que se llama Los Barrios, desde donde es nuestra querida Isabel Pecino, que también le pregunté por su apellido, porque de los barrios no es, aunque tú hayas nacido ahí, ¿no? ¿De dónde es tu apellido, Isabel? Pues fíjate que la historia viene de una familia italiana de hace siglos que se asentó en la zona porque venían a hacer un proyecto en Gibraltar. O sea, ya se asentó aquí en la zona y se quedó. Es un apellido muy de esta zona. Es italiano, concretamente de Venecia, de una familia Mira, arquitecta de Venecia. qué interesante, wow, pues nada, somos súper internacionales porque yo soy, como digo siempre, polaca malagueña, la polaca malagueña, y Isabel es ancestros italianos, muy gaditana, así que muy Sí. bien. Pues donde quiera que estén ustedes, no sé, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a la hora que nos están viendo, muy bienvenidos a este siguiente capítulo de los encuentros aromáticos, donde hoy vamos a charlar con Isabel de un tema muy interesante y poco abordado todavía, que es el tema de los hidrolatos o las aguas aromáticas. Isabel es una especialista y una divulgadora vocacional. Le apasiona justamente esto, hacernos llegar el conocimiento sobre los hidrolatos, porque es verdad que es una rama dentro de la aromaterapia que está como resurgiendo. Me encanta como dice Isabel en su página, que es como la reevolución. Tiene una frasecita que luego les citaré, donde Sí. evoca esta evolución revolucionaria, cuando en realidad las aguas aromáticas eran en realidad el porqué, el origen de la destilación prácticamente. O sea, al inicio de la destilación, el objetivo era conseguir aguas aromáticas. Ya nos contará Isabel un poquito sobre ello. Isabel es, como dice ella de sí mismo, mamá con ojeras, sin maquillaje y con una piel feliz. Una Sí. descripción preciosa. Es mamá, además, muy intensamente, porque mamá de una criaturita joven, muy jovencita, no llega ni a 3 añitos, ¿no? ¿Tu hijo? No, tiene 2 añitos y medio y vaya, Es no se le justo acaba la la época pila. reivindicativa ahí. Así que se comprende lo de las ojeras. Pero a nivel profesional, Isabel es aromaterapeuta, kinesióloga holística, se ha formado en diferentes disciplinas, es certificada por varias asociaciones, la famosa NAHA, National Association of Holistic Aromatherapy, otra asociación americana que es el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. También es socia de la Asociación Española de Kinesiología Holística, y desde hace 7 años, ¿cierto, Isabel? Es donde te vuelcas con los hidrolatos, donde te dedicas a su estudio, te formas wow, yo cuando leí Francia, Australia, Canadá, Estados Unidos, digo, qué privilegio, qué maravilla. Nombras dos de tus grandes maestras, nombras a Anne Harman, que es una destiladora profesional, tiene un reconocimiento importante en este campo, y Kathy Skipper, que Kathy Skipper a mí me fascina, es una persona, bueno, una pareja, ¿no? Porque ella con su marido Sí. tienen una escuela, mira, se me ponen los pelos de punta. No conocía esa faceta de destiladora y de hidrolatoterapia de Kathy, así que sí, desde luego son dos grandes maestras. Isabel es destiladora. Pues, de hecho, fíjense, me decía, no, estoy temporalmente en esta casa porque no sé qué. Yo digo, temporalmente lo que tiene montado detrás. Viajan conmigo. Yo creo que es lo primero que instalas en tu casa. La gente normalmente instalamos la cocina, una ducha y tú primero tu destilador, ¿no? O sea, este pequeñito, precisamente lo compré así de pequeñito para viajar, pero fin de semana que me voy, fin de semana que viene conmigo, a todas partes ¡Wow! en la Fin de maleta. semana que te vas, viaja contigo.
Ay, mira, me acabo de acordar de una anécdota cuando compré mi coche. Yo entonces trabajaba como quiromasajista, naturópata y trabajaba bastante a domicilio. Me fui con la camilla portátil al concesionario de coches y le he dicho, quiero un coche donde la camilla entre así. Y entonces tú con tu destilador igual, ¿no? Primero el destilador y luego se acomoda todo lo demás. Todo, así es. Wow. O sea, que tienes más de un destilador por lo que veo, uno portátil, otro. Vale, vale. Pues ya lo ven, ¿no? O sea, la destilación, Isabel, es indisociable. Es investigadora, además, no solamente que destila, sino que investiga de los usos terapéuticos y, como dije al principio, muy comprometida con la divulgación sobre los hidrolatos. Ella lo llama la otra aromaterapia. Tiene un librito que se llama Aromaterapia aplicada a la cosmética natural. Tiene un gusto hermoso. Si entran en su página web tiene toda la presentación de ella. Ahora, después, si quieren, les dejo el enlace de la página web, que es Isabel Pecino, perdón, tal cual. Estoy italianizando. Sí, se va. Isabelpecino.es o .com. .es. Isabelpecino.es, y ahí también hay un cuaderno que a mí me enamoró, un cuaderno de destilación para que uno, pues si se adentra en este mundo de la destilación, pues Isabel preparó un cuaderno con todo lo que uno necesita para anotar, hacer sus notas, así que tiene una creatividad que va más allá de la propia destilación. Hay una frasecita que justamente en la entrada de su página web me encantaría citarles, que dice así: te enseño a destilar tus propios hidrolatos en el alambique en la cocina de tu casa, usando las plantas de tu entorno para que tengas la libertad de crear tu propio botiquín natural sin depender de nadie. O sea, yo creo que es una entrada, una forma de presentarte y de tu servicio de vocación que en esta frase lo encierras todo. Pero antes de entrar ahí, Isabel, no sé si quieres añadir algo sobre tu currículum, algo que se me haya pasado, algo que quieres recalcar. No, realmente no, porque es sobre todo es lo que te dicen, ¿no? Es divulgación y volver a, no solo volver a traer estas aguas tan divinas al presente y darle el lugar que deberían, sino es una nueva mirada, porque hay mucha desinformación e información que todavía no se está mirando, y entonces ese compromiso con esa divulgación y constancia y constancia y constancia. Currículum, bueno, pues cada uno tiene el suyo, su bagaje, su experiencia y títulos por todas partes, pero al final es lo que surge, ¿no? Desde el alma de una, y eso es lo que surge en esa frase que tú has dicho, ¿no? La capacidad que tenemos todos de ser y crear nuestra propia medicina, porque ya somos medicina, entonces el poder crearla, materializarla a través de la destilación u otros preparados, pero en mi caso es la destilación, usando las plantas de tu entorno, poder tomar la responsabilidad y la libertad de tu salud. Eso para mí es lo más importante. Desde De hecho, tienes en tu página web, aparte de todo lo que ya mencionamos, tienes también un círculo, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Creaste un círculo de mujeres que se llama, ¿cómo se llama? La Mujer mujer natural. natural. La mujer Es natural. un círculo donde cada mes comparto recetas, tips, masterclass dedicada a un tema, y lo abordo desde la aromaterapia, tanto con aceites esenciales como hidrolatos, y pues va desde, por ejemplo, la regulación hormonal, a la reflexología, aromaterapia aplicada a la reflexología, y todo esto es para que tengamos siempre herramientas, técnicas y autoconocimiento para catalizar los procesos y ayudarnos a equilibrarnos. Entonces, para mí la autogestión es súper importante, y de ahí nace Mujer Natural, desde el ofrecer todo esto a todas las mujeres que quieran unirse. Pues ya la ven, entusiasta, pero sobre todo lo que por todas partes siempre aparece son los hidrolatos, las aguas aromáticas. Así que antes de seguir hablando de cómo y tal, vamos a lo básico.
porque una de las cosas que me motivó y que ustedes también, los que nos estáis viendo, me demandasteis un poco, porque me gusta estar mucho en contacto con todos ustedes y ver por dónde están sus necesidades también, ¿no? En cuanto a los profesionales que necesitan que les hablemos. Y uno de los temas que salía mucho es justamente el tema de los hidrolatos, porque se están popularizando bastante, gracias a Dios. La verdad que es un gusto, es súper bueno para nosotros, pero siempre cuando se populariza algo, pues evidentemente entramos en la zona de riesgo de la desinformación, malinformación o falta de información. Así que si te parece, Isabel, porque ya estuve comentando al principio que Isabel preparó como una pequeña masterclass aquí para todos nosotros, para que podamos entender, saber y por lo menos tener la capacidad de definir y tener claro qué es un hidrolato. Sí, pero bueno, ante todo invito ahora mismo a todas las personas que están ahí conectadas o las que nos vean más adelante, ¿vale? Si nos están viendo en diferido también, que desde ya disociéis hidrolato del aceite esencial. Es súper importante porque la información que vamos a compartir desde aquí es sobre todo con esa disociación, y hasta ahora se ha venido sosteniendo siempre en paralelo, ¿no? Como que el hidrolato es el subproducto de la destilación del aceite esencial, siempre es asociado al aceite esencial en todo, y en la aplicación pues incluso solo a nivel cosmético, a nivel tópico, y siempre en compañía con el aceite esencial. Entonces, desde ya te invito a que empieces a disociarte y a comprender que son dos productos muy diferentes, dos extracciones muy diferentes, y se extraen en el mismo, en procesos diferentes también, y ahora te lo explicaré. Pues con tu permiso comparto ya pantalla. Sí, a ver. Bueno, mira, aquí tenéis mi web, isabelpecino.es. Y esta es mi alquitara, ¿vale? Que es el pequeñito, es este. Son diferentes modelos de destiladores, y destilé geranio en ese momento. A ver. Ante todo, ya que estamos aquí, ¿qué es un hidrolato? ¿Sí? Esto es importantísimo. Según la farmacopea francesa, o el Códex francés, es este libro de farmacia que desde el Renacimiento está recogiendo formulaciones, aplicaciones de plantas medicinales, ¿sí? Y nos dice que un hidrolato es el agua destilada obtenida de planta aromática, planta medicinal aromática y no aromática, ¿vale? Ya aquí hay un gran dato: no aromática, ¿vale? Esto es importante también que llegue, que un hidrolato se puede obtener de planta no aromática. ¿Y qué planta es esta? Pues por ejemplo un hidrolato de pepino, un hidrolato de ortiga verde, ¿sí? Y no solo de plantas que producen aceite esencial. Y esto lo dice la farmacopea francesa, no que yo me lo invente, esto está recogido y lleva siglos así esta definición. Y es justo por lo que decía Magdalena en la introducción, porque en su momento se comenzó a destilar para producir estas aguas medicinales, y era con un fin medicinal, tanto físico como emocional y sobre todo espiritual en su momento, ¿vale? Para trascender información del espíritu o del alma. Qué interesante, o sea, aquí tenemos como la primera pauta de lo que comentaste, de que una de las principales diferencias entre un aceite esencial y un hidrolato. Sí, es que también se obtiene de planta no aromática. Y ojo, que todas las plantas producen ese aceite esencial. Lo que pasa es que durante el proceso de destilación no de todas se extraen, ¿vale? Hay plantas que producen muy poquito y lo autogestionan para defenderse, para atraer a polinizadores y demás, y luego durante el proceso de destilación no se obtiene aceite esencial de esa planta. Entonces, desde ese concepto hablamos de planta no aromática, y todas aquellas plantas que en la destilación no podemos obtener aceite esencial, ¿vale? Esto es importante, porque si nos vamos a la raíz, a la botánica y en temas de materia médica y demás de las plantas, ya estamos con otras historias, pero esto es, durante el proceso de destilación no obtengo aceite esencial.
Y lo dicho, pues puede ser de un pepino, puedo estar hablando de, por ejemplo, de la planta, la zarzamora, de todas aquellas plantas medicinales que crecen en nuestro entorno, podemos obtener hidrolato. ¿Sí? Esto Sí, ya no, es una de las... no nos vayamos al otro extremo tampoco, o sea, como ella bien ha dicho, tanto de una como de otra. Todas las aromáticas dan hidrolatos, pero no necesariamente si queremos un hidrolato tenemos que irnos a las aromáticas, que es súper interesante. Mira qué dato. La primera clase así, la primera lección que se llevan ustedes, que yo creo que a muchos les sorprenderá. Claro, porque podemos encontrar en el mercado hidrolato de amamelis, hidrolatos de caléndula, hidrolato, entonces a veces me llega la pregunta, oye, esto no es un hidrolato, ¿verdad? Esto me están vendiendo algo que necesito. Pues sí, puede ser un hidrolato. Un hidrolato de, yo tengo, pues, de pepino tengo, de capuchina tengo, por ejemplo, de azucena tengo, entonces son plantas que también hay otra gran diferencia y es que usamos el órgano de producción de ese compuesto medicinal de la planta que no necesariamente tiene que producir aceite esencial. Y en esto, por ejemplo, es otra de las grandes diferencias. Siempre pues, la lavanda. De la lavanda se utiliza la flor, ¿no?, para el aceite esencial y tiene unas cualidades y unos compuestos concretos. Sin embargo, para producir mi hidrolato, yo miro la planta completa, la estudio y veo que las hojas tienen compuestos muy interesantes que no producen ese aceite esencial, pero que sí, si destilo, voy a obtener un hidrolato con unas cualidades maravillosas y no tiene nada que ver esas cualidades con el hidrolato que se produce de la flor. Entonces, esta es otra de las grandes diferencias que puedo usar, incluso plantas aromáticas, partes que no son sumamente aromáticas y que en la aromaterapia no se usan para producir aceite esencial, pero sí puedo usarlas para producir hidrolato. Wow, que otro dato bien interesante, la verdad, porque eh, cuando yo en mi casa tengo varias especies de lavanda, macetitas, ¿no? Es verdad que la hoja es tremendamente aromática y tiene un montón de propiedades. Sin embargo, como tú bien dices, no se utiliza para destilar, se utiliza en todo caso con toda la sumidad, ¿no? Florida. Y Claro, mira, sin embargo, para el hidrolato sí que podríamos ocupar solo la hoja en cualquier caso. Qué bien. eso es, además, esto es lo interesante de producir tus hidrolatos en casa, ¿no? Como esa frase con la que yo invito y hago reflexionar, porque tenemos la libertad de elegir, de estudiar bien la planta y decir, oye, es que esto trabaja súper bien el sistema respiratorio y esta parte de la planta trabaja exquisitamente la piel. Entonces hago un hidrolato de una parte de la planta y un hidrolato de la otra, órgano de la planta. Y estoy obteniendo dos hidrolatos totalmente diferentes de una misma planta. Wow, súper interesante. ¿Qué me lleva a saber o a decidir de qué planta elegir para hacer un hidrolato, ¿no? Pues mira, un hidrolato se compone o durante el proceso de destilación, el agua captura el compuesto hidrosoluble de la planta, el que es afín al agua, aquel que el propio agua de la planta está sosteniendo. Entonces hay una transferencia y se pasa al agua de la destilación. Este compuesto no está presente en el aceite esencial. En el aceite esencial está el liposoluble. Esta es la gran diferencia. Entonces, una de las preguntas que lancé, ¿no?, en Instagram, oye, ¿qué dura queréis que resuelva? Es que si los aceites esenciales y los hidratos tienen las mismas propiedades. Y no es así. No tienen la misma propiedad porque no tienen los mismos compuestos. Cierto es que hay cromatografías de hidrolatos y de aceites esenciales que se han destilado en el mismo proceso, en la que se ve que hay compuestos que son ligeramente hidrosolubles y durante el proceso de destilación se emulsionan, o bien durante el proceso de destilación sucede un efecto que me encanta, que es la hidrólisis, que convierte los compuestos apolares, que son los liposolubles, en polares, que son Uy, en casa, porque uy, vamos a ser capaces de convertir los compuestos liposolubles, algunos de ellos, no todos, liposolubles en hidrosolubles. Isabel, Entonces pueden... Isabel,
Sí, Perdona, que te voy a pedir que repitas esta frase porque te has ido, ok. te hemos perdido justamente cuando estabas en la cumbre de la frase de cómo los compuestos de alguna manera pueden transferirse en el proceso de la propia destilación. Si eres tan amable, repetirlo porque yo creo que es como Sí, sí, sí. necesitamos desgranarlo para que sea de fácil comprensión, ¿no? Sí, durante el proceso de destilación, ¿vale? Los compuestos afines al agua pasan al agua y eso es lo que hace que el hidrolato tenga esas propiedades y unos compuestos concretos que no están presentes en el aceite esencial. ¿Sí? Entonces, de ahí que yo pueda obtener hidrolato de plantas no aromáticas porque no vamos buscando el aceite esencial. Y también se da algo muy lindo, que de ahí esa gran diferencia que decía, que el aceite esencial y el hidrolato no tienen los mismos compuestos, pero también se da que tienen algunos aceites esenciales y algunos hidrolatos, tienen algunos compuestos en común. Y esto se debe a que hay compuestos que son ligeramente hidrosolubles y se emulsionan un poquito con el agua. Y también es porque durante el proceso de destilación se da un proceso que se llama hidrólisis, y este proceso lo que hace es que convierte ciertos compuestos liposolubles en hidrosolubles. ¿Sí? Lo que Ahora cambia sí, es, ahora ahora sí sí. creo que lo hemos entendido. De hecho, fíjate que ya hay un comentario que dice Mónica, hola, Mónica, que con esta información me siento que le sostuve en balde a René Gatfosé y que tengo que volver a la facultad, pero que ya ha aprendido mucho con lo que ya has comentado, así que yo creo que sí lo hemos entendido. ¿Vale? Esto es importante porque cuando vas a estudiar hidrolatos o hidrolaterapia, ¿vale? Por ejemplo, las cosas, ¿no? Lo que Magdalena comentaba antes, pues cuando yo estudié con Cathy Skipper, por ejemplo, bueno, pues estudié el hidrolato como el subproducto de destilación del aceite esencial, hidrolatos sumamente aromáticos, todo muy relacionado con el aceite esencial, con la aromaterapia, pero sí que ya daba unos insights, ¿no? De, oye, hay gente que está haciendo esto, hay personas que están haciendo lo otro y hay esta línea de investigación. A mí eso me abrió un mundo. Eso te hablo en 2016, 2017 y era como, wow, venga, pues voy a seguir por esta línea. Aunque yo ya esto lo hacía de forma natural aquí, ¿no? Yo ya destilaba de todas las plantas medicinales pensando que no era hidrolato, que yo lo que hacía era un agua medicinal y que el hidrolato era que tenía que tener un aceite esencial y punto. Entonces, claro, en esa rama de investigación y todos estos insights y también este bagaje, ¿no? de otras técnicas integrativas que me proporcionaban información, he ido conectando mucho y abriendo caminos de investigación y de ahí es desde donde yo ofrezco esta información. Entonces, un hidrolato normalmente lo encontramos como el subproducto de la destilación del aceite esencial, o es la homeopatía de la aromaterapia, o es agua con un poquito de aceite esencial residual. Y ya hemos visto que eso no es un hidrolato, ¿no? Esto, lo que es propiamente un hidrolato. Entonces, ¿qué pasaría con este producto que se obtiene como subproducto de la destilación del aceite esencial y demás? No es un hidrolato, realmente es un hidrolato, porque es agua obtenida por destilación de planta aromática y no aromática. ¿Vale? Si nos vamos a esa definición de la farmacopea, sí que es un hidrolato. Lo que pasa es que no es un hidrolato de calidad ni rico en compuestos. Y aún así son súper efectivos. Imagínate si vamos a un hidrolato artesano y que se ha destilado específicamente para obtener hidrolato, porque hay destilaciones artesanas en las que se busca el hidrolato como coproducto, ¿vale? Se cuida la destilación, los tiempos, pero se va buscando el aceite esencial y como coproducto el hidrolato. Entonces se destila incluso con otros parámetros diferentes. Sin embargo, cuando se destila para obtener puramente hidrolato, estamos valorando el compuesto hidrosoluble, volátil y aromático, pero también el no aromático. También aquellos compuestos que el agua es capaz de Extraer. atraparlos, de extraer, atraparlos y no son aromáticos. Entonces, es un agua muy rica, va mucho más allá de la aromaterapia, porque puede sostener
minerales, puedes obtener vitaminas, puedes obtener una infinidad de compuestos que va más allá justamente de la aromaterapia, ¿vale? Entonces, es interesante tener esto en mente porque si yo entiendo que el hidrolato es el subproducto de la destilación del aceite esencial y que es puramente agua residual con un poquito de aceite esencial, de ahí que se entienda que el hidrolato no tiene contraindicaciones y que es sumamente tolerado por todo el mundo. Y no es así, ¿ok? Creo que le acabas de contestar con esta explicación a la comentario que acaba de hacer Mónica, que dice que, claro, ella viene de la escuela francesa donde siempre les enseñaron que era el agua que se quedaba en el vaso florentino, pues después de la destilación, como tú dices, ¿no? Como el subproducto de la destilación del aceite esencial, que es lo que tú dices, que sí sigue siendo hidrolato, pero no es ese hidrolato medicinal cuando destilas con el objetivo de extraer todas las propiedades hidrosolubles. O sea, súper interesante también tener eso en cuenta, que igualmente ese agua subproducto o agua residual sigue siendo agua medicinalmente aprovechable. Sí, de hecho tengo cromatografías de un mismo lote de planta recolectada que se ha usado para obtener aceite esencial y se ha obtenido ese hidrolato como subproducto, y esa misma planta usada en la destilación justamente solo para obtener hidrolato. No tienen nada que ver la cantidad de compuestos, o sea, y el volumen de cantidad de compuestos también de cada uno, ¿no? Pero absolutamente nada, nada. Claro, me Aparecen imagino que compuestos tiene que nuevos. ver con los tiempos, con las temperaturas, que se busca de otra manera en el Sí. propio proceso de la destilación cuando se regula para sacar el aceite que cuando se regula para obtener este agua, ¿no? De hecho, se utilizan diferentes tipos de destilaciones, los ratios cambian. Cuando buscamos obtener aceite esencial y como subproducto el hidrolato, voy buscando el rendimiento de la planta. ¿Cuántos kilos de planta necesito para obtener este kilo de aceite esencial? En el hidrolato no es así, en el hidrolato es, tengo esta cantidad de planta, ¿cuánta agua necesita para poder destilarlo y extraer los compuestos que se sobresupone que voy a obtener? Es decir, fijaros el tamaño de los alambiques, este es de 1 litro y este es de 3, y yo ya puedo obtener hidrolato para todo un año. ¡Wow! No necesitamos grandes cantidades de planta como se necesita para obtener un aceite esencial, porque por eso decía, vamos a romper el concepto y a empezar a disociarlo, porque puedo obtener de 100 gramos de planta, ya puedo obtener un hidrolato considerable para uso personal, por supuesto, ¿sí? Entonces, ya el concepto cambia y cambia bastante. Claro, yo creo que lo podemos entender si pensamos en una infusión, ¿no? Que aunque es diferente evidentemente el proceso, pero necesitamos muy poquita planta para justamente disolver en agua, que luego nos tomaremos como infusión, una serie de partículas y propiedades que luego le va a aportar, ¿no? Exacto, es decir, por eso vuelvo a esa frase, ¿no?, con la que definíamos en la entrada, usando las plantas de tu entorno, porque no necesitamos de grandes cantidades. Puedes salir a dar un paseo al campo y ahora, por ejemplo, aquí está el mirto verde en flor y yo puedo recoger o recolectar varias rametas. Fíjate la sostenibilidad que tenemos. Podemos hacer uso de nuestras plantas silvestres o bien poder cultivarlas en casa. Aquí yo tengo macetas, bueno, macetas, cajitas de mi huerto aromático en cajas y ya me da suficiente para poder hacer mis propios hidrolatos. Es uno de los grandes beneficios que podemos destilar en casa y hacer estas aguas medicinales. Y son aguas con compuestos hidrosolubles, no tienen nada que ver con el aceite esencial. Yo sabía que este encuentro, Isabel, me va a crear una reevolución, como tú la llamas, una reevolución en mi propia casa, porque es que desde luego, después de todo lo que estás explicando, y ahora tiene mucho más sentido la frase con la que abres tu página web, con la que también comenté al principio lo de hacer los hidrolatos en casa. Es que, mira, se me están poniendo los pelos de punta. Claro, porque esto luego viene, ¿no? Muy bonita toda esta idea romántica, pero ¿cuánta inversión hay que hacer? Hablemos también de costos.
Un alambique es una inversión para el resto de tu vida. Es una herramienta que vas a producir tu propia medicina el resto de tu vida. Y un alambique de 3 litros, que es el que yo recomiendo, ¿vale? No necesitas más, que tiene que ser pues, de columna o polivalente para hacer los 2 tipos de destilación que se hacen para obtener hidrolatos. Puede salir entre 120, 150, 180 máximo de coste. O sea, tampoco es una gran inversión, porque luego veo inventos en YouTube o personas que me preguntan con otros inventos o le han recomendado y la inversión ha sido superior a lo que les cuesta un alambique. Pero claro, tenemos el concepto que necesito un alambique de 60 o de 100 litros para producir hidrolatos porque claro, de manzanilla, necesito muchísima manzanilla para producir un hidrolato y no es así. Eso es con el concepto del subproducto. Cuando estoy hablando del hidrolato en sí, destilar para obtener hidrolato en sí, pues cambia muchísimo. Ahí hablamos de ratios, cuánta cantidad de agua necesito según la cantidad de planta, para que poder hacer un proceso de destilación correcto, obtener todos los compuestos, obtener todas las fracciones de la destilación, pasar por todas ellas. Y esto es importante, uno, para no quemar la planta, para no quedarme sin agua, para que el hidrolato no se quede súper diluido y así pasar por toda la temperatura y obtener los compuestos que van saliendo en los diferentes puntos de ebullición y desde los menos pesados a los más pesados. Eso es, de ahí la importancia del proceso de destilación y comprender qué sucede en un proceso de destilación. Que no es solo encender un fogón y pongo el agua que me dé la gana y pongo la planta y punto, ¿vale? Esto también tiene sus parámetros. Qué interesante, Isabel. Dice Mónica que estaba justo reescribiendo su libro, dice que va gracias a ti, o sea, que tu vocación de divulgación acaba de ser honrada, Isabel, va a cambiar por completo el capítulo dedicado a los hidrolatos. Así que... Es importante porque si esto te llega a Mónica, tú a su vez llegas a otros públicos, a otras personas y es importante, ¿no? De ahí que yo lleve años, no solo con la destilación, sino la aplicación terapéutica también, que cambia muchísimo a lo que hasta ahora tenemos conocido. Cambia muchísimo y ahí también me he centrado bastante porque me he maravillado, ¿no? Lo que yo he visto en camilla y sobre todo a través de la kinesiología que me maravilló y de ahí fue cuando se me encendió la bombillita. Bueno, para mí en una planta está contenido todo el universo y eso va a un hidrolato, ¿sí? ¿Por qué se denomina hidrolato? Hidrolato se denomina justamente y se ha llegado a un consenso en la comunidad aromática, en la comunidad herbolaria, para diferenciarlo y que no haya confusión con otros conceptos u otras definiciones, ¿no? Pues, por ejemplo, agua de romero. Un agua de romero podemos entender que es un hidrolato, pero también yo macero romero en agua durante 8 horas, 12, y es un agua de romero. Yo hago una infusión de romero y es un agua de romero. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones, se determinó que el hidrolato se va a denominar hidrolato. Entonces, esto de agua aromática, agua floral, no está tampoco correctamente definido, porque si los denominamos aguas aromáticas, ¿qué pasa con aquellos hidrolatos no aromáticos? Si es un agua floral, genial. Estoy denominando esas aguas, que puede ser también una infusión, o puede ser una maceración, o puede ser una esencia floral que he elaborado con una base de agua, ¿no? Entonces, este agua floral solo rinde o solo denomina a los que se han obtenido de flores. Pero ¿qué pasa con aquellos que se obtienen de hojas, de frutos, de semillas, de raíces? Entonces, de ahí que hidrolato se haya definido como en la comunidad. Porque podéis encontrar también la palabra hidrosol o hydrosol, sobre todo viene del inglés, y es una solución acuosa de esos compuestos, ¿no? Es correcta. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo un poquito de sal o azúcar en agua, también es una solución en agua. Entonces, nuevamente, para que no hubiese confusiones, se dijo hidrolato y chimpum. Ya está. Digamos que toda agua aromática
agua floral que sea destilada será hidrolato, pero no todo hidrolato será agua aromática o agua floral, ¿no? Entonces, Exacto, como un exacto. concepto más inclusivo, integrativo, que acoge todas las diferentes opciones que nos estás desplegando aquí. Eso es, así. Entonces Así se que definía nada, este concepto. compañeras, colegas, por favor, a partir de ahora utilicemos correctamente los conceptos de nuestra querida aromaterapia, hidrolato. A partir de ya sabemos lo que es y esta es la definición correcta. Sí, porque eso, evitamos esa confusión, ¿no? Y a veces en la comunidad aromática todavía está, pues justamente lo que, la invitación que tú has hecho, ¿no? El actualizarnos, el ir, ¿no? Es como que se han sentado unos conceptos y unas bases y se vienen, y se vienen, y se vienen haciendo, pero a veces eso pues, se sigue actualizando, ¿no? Y está en nosotros querer actualizarnos o no. Entonces esa invitación, me encanta que la hayas hecho, porque yo pues, la hago y, bueno, a veces llega y a veces no llega. Pero sí que es interesante que empecemos, ¿no? Pues mira, Mónica, en tu libro. Mónica dice que tú como colega eres una genia y que muchas gracias. Pero sí, desde luego yo creo que estos espacios sirven justamente para eso, ¿no? Porque la gran mayoría de las personas que nos están viendo y que nos verán luego en diferido, pues son, si no profesionales, aficionados o simpatizantes. Entonces, maravilloso, ¿no? Que podamos Sí, poco a poco ir penetrando y corrigiendo como la famosa leyenda del Gat-Fosé y su mano sumergida en el aceite de lavanda, ¿no? sí. El tema es este, ¿no? Las ganas que tengamos de seguir actualizando y de recibirnos y como te comentaba, estas ganas de pues ese agradecimiento que incluso 2 minutos antes ya estaba dando las gracias por este encuentro, ¿no? Esa capacidad de emoción, de abrirnos, de que la neuroplasticidad que podamos tener. Y ojo, que esto te lo estoy contando hoy y dentro de una semana te puedo decir, oye, he encontrado información que dice que no, ¿vale? Esto es una maravilla, para mí es una maravilla porque hace 6 años, hace 7 años te decía que los tulatos no tenían contraindicaciones, pero claro, en toda esta evolución, ahora te cuento todo lo contrario y esto también es esa parte que a la que yo apelo de humildad y de decir, oye, que no lo sé todo y que se van a, pues, descubriendo cosas nuevas, ¿no? Pues como la teoría de los grupos funcionales, ¿no? Que ahora viene Tisserand y dice, oye, fuera, esto ya no nos vale. Es como... Sí, sí, súper interesante. Ayer, antes de ayer, en una presentación que hizo Alfredo Quevedo de su libro, ¿no? De su famoso Tochaco, tocamos este tema también, ¿no? Porque, wow, da de sí los grupos funcionales, pero esto yo creo que lo comenté ya más de una ocasión en estos encuentros, es como la emoción de estar presentes en sentamiento de las bases fundantes de una ciencia que, aunque milenaria, sigue siendo tan joven desde esa perspectiva científica, ¿no? Sí. Sí, de hecho, hay estudios interesantes que están haciendo en algunos países con el hidrolato de rosa para la fertilidad, aumentar la fertilidad y se están haciendo unos logros maravillosos. Entonces, parece que el hidrolato está ahí, como que no, es una agüita aromática por aquí, que cada vez se utiliza más terapéuticamente, pero que sí que se están haciendo bastantes estudios. Lo que pasa que todavía no nos llega tanto como puede haber con un aceite esencial, ¿no? Que parece que lleva más consolidado. Pero sí que es justamente esto, ¿no? La capacidad de emoción y de rejuvenecernos con esta información nueva y de actualizarlo, porque, oye, anatomía es anatomía, o compuestos el linalol es el linalol y tiene esta estructura y esto es así, pero ¿cómo lo consigo durante la destilación? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué va un hidrolato? ¿Por qué no va el hidrolato? Y todo esto a mí es lo que me emociona, ¿no? Y el poder compartirlo es fantástico. Pregunta aquí una persona respecto a lo que estás hablando justamente de la definición hidrolato, el sufijo lato, ¿a qué se refiere? ¿Habla de lácteos, es posible? ¿O del color del hidrolato? Sí, hidrolato viene, la etimología que se encuentra viene del francés y
viene de agua de leche o agua lechosa. Y es porque cuando se destila, a la temperatura a la que sale el agua y esos compuestos que salen emulsionados en el agua tienen una reacción que es un agua lechosa, es un agua blanquecina. En general, ¿vale? Pero sale sobre todo de las plantas aromáticas. Cuando destilas una planta no aromática no obtienes ese resultado. Estás y luego respondiendo a la siguiente pregunta que tiene que ver con esto, que si todo hidrolato necesariamente tiene color. No, no. De hecho, casi ninguno vas a encontrar con color, ¿no? Porque esto es en el momento en que sale de la destilación debido a la temperatura, a esos compuestos que están reaccionando ante la temperatura, están reaccionando entre sí y emulsionándose en diferentes estructuras dentro de lo que es la estructura molecular de agua, que se forman estructuras coloidales y estructuras denominadas clústeres también, dependiendo del compuesto, y siguen reaccionando entre sí durante un mes, ¿vale? Se dice que el hidrolato durante el mes siguiente es cuando se acaba estabilizando. ¡Un mes! ¡Wow! Un mes. Siguen interaccionando en sí y esto lo hace posible el agua. Entonces hay artesanos que los dejan en reposo un mes, pero a partir de las 24 horas yo recomiendo que ya se puede usar. Pero ves que durante las siguientes 24 horas, si destilas en casa, está cambiando, ¿sí? Puede incluso la densidad parecer que cambia, el color. Podemos obtener hidrolatos de cítricos, ¿no? Tanto de la piel solo como del fruto completo. De la piel obtienes un hidrolato pues lechoso, pero si destilas el fruto completo, por ejemplo el de un limón, el fruto completo del limón, vas a obtener un hidrolato amarillento verdoso. Dependiendo de la planta, ¿no? Tenemos las plantas ricas en camazuleno. El camazuleno también va ligeramente emulsionado. Esto es de los que ligeramente se emulsionan en el agua y si nos da un agua azulada. Pero desaparece una vez todos los compuestos interaccionan entre sí, tenemos normalmente un agua totalmente transparente. Entonces, cuando vemos en el mercado un hidrolato de rosa, un agua de rosas que es rosa, la de lavanda, ese color lavanda tan bonito y demás, quedan preciosas, pero ya ahí le han añadido un colorante. Dicho esto. ¡Wow! O sea, agua de rosas. Rosa, fuera. No, o es otro tipo de extracto o es una infusión, pero no es un hidrolato, es completamente transparente. ¿Vale? Yo Sí, justamente lo tengo aquí, pero no se ve que es transparente porque lo tengo protegido en cristal, como se recomienda, oscuro, ¿no? sí, sí. Sí, yo justo estaba mirando a ver si tengo alguno que se vea. Pues bueno, tengo uno, por ejemplo, que es el de ruda. Y veis que es completamente transparente. Sí, se ve perfecto, sí. ¿Vale? Bueno, pues el marco histórico, pues esto da para mucho, pero básicamente los hidrolatos aparecen nuestra cultura en la época de los cruzados, cuando los cruzados venían de vuelta aquí a Europa y traían el conocimiento de las plantas medicinales, traían plantas, semillas y también trajeron el alambique y la forma de usarse, ¿no? En esa orilla del río Nilo había una escuela de medicina fantástica de la que bueno, pues hemos bebido diferentes culturas, diferentes tradiciones y desde ahí ya se estaba destilando y las destilaciones que se hacían eran vasijas de barro, se ponía una vejiga de buey o vejiga de un animal donde se capturaba el vapor de agua y a temperatura ambiente o con un agua que iba chorreando se condensaba. Era muy rudimentario, pero ya ahí se hacían hidrolatos, ¿ok? Entonces, esto se trajo y donde tuvo más repercusión fue en Inglaterra y en Francia, ¿vale? El asumir este conocimiento. De hecho, en el siglo XVI tenemos a Nicolas Culpeper, 16 o 18, ya no recuerdo, para las fechas no soy yo tan buena, pero, o 17, 1600 y algo, creo que era el 17. Este señor farmacéutico y médico se dedicó a difundir el conocimiento de la destilación de plantas para que cada persona pudiese hacer la autogestión de la salud sin necesitar de un médico, ¿no? Entonces él, esa barrera médico-farmacéutico y usuario la rompió, puso a toda la comunidad médica y farmacéutica en contra suya, pero él se fue a diferentes poblaciones y promovió el tener las Steel Room. ¿Y esto qué es? Que en las casas con un espacio y una economía considerable,
se tenía una zona de destilación para producir los hidrolatos, estas aguas medicinales para la población de la zona. Y fíjate, ya este señor en esa época ya se promovió, ¿no? Y bueno, básicamente, ¿qué pasó con la destilación y los hidrolatos? Que quedó bastante, durante una época, el tema de la alquimia, ¿no? Se quedó bastante hermético por el tema de la Inquisición, la alquimia. Aquí tuvo una época dorada en el sur con el legado, el legado andalusí, el reino andalusí que tuvimos aquí. Hubieron grandes alquimistas que hicieron grandes tratados sobre destilación, incluso hay tratados andalusíes sobre la destilación de la rosa, de cómo ser más eficiente, cómo obtener una destilación de rosa de más calidad. Imagínate cómo obtener un agua de rosa que se denominaba, no se decía hidrolato, pero sí que hay grandes tratados de destilación y tenemos este legado. Entonces, concretamente para mí, ¿no? Aquí sureña, de andaluza, esto de ver alambiques en cortijos antiguos y demás, es para mí, no es un aparato nuevo, es muy que se asocia, ¿no? El otro día fui a la ferretería a comprar las mangueras para condensar y demás, y me decían, ¿qué estás haciendo, Pacharán? ¿Qué estás haciendo? Lo asocian más a las bebidas espirituosas. Pacharán, qué bueno. Pero claro, decían, no, no, estoy haciendo esto y demás. ¡Wow, qué interesante! Es traer de nuevo ese conocimiento y reevolucionarlo, es decir, desde donde se dejó y incorporar todo este nuevo conocimiento, porque ha habido muchos estudios y mucho avance respecto a estos compuestos, a cómo el agua se comporta, la importancia de la... O sea, el alambique tiene esa forma, esas proporciones, no por gusto porque quede muy bonito, sino por la ayuda a mover el agua en un sentido y ayuda a que se interaccionen los compuestos entre sí. Entonces, es importante también el aparato que usamos para destilar. ¿Cómo se obtiene un hidrolato? Bueno, pues mediante la destilación en alambique de planta aromática y no aromática, y usamos dos tipos de destilaciones básicas. Arrastre vapor, la más conocida, ponemos la planta aquí nuestro agua, y una vez el agua se empieza a evaporar, arrastra, captura los compuestos, se condensa y ya tengo mi hidrolato. Y tenemos otra que es la hidrodestilación, que es pongo el agua en la caldera y la planta está en contacto y sumergida aquí. Aquí es donde más se da el proceso de hidrólisis y aquí es donde se capturan más los compuestos más pesados, donde se convierten y demás. Entonces, tengo que estudiar previamente la planta y saber qué quiero obtener de la planta para elegir un proceso u otro de destilación. Y cada proceso tiene su ratio, es decir, cuánta cantidad de agua necesito para la cantidad de planta que tengo, y eso es la cantidad de hidrolato que voy a obtener, ¿vale? Eso es matemáticas. Pero sí que usamos dos principales, no solo nos quedamos con el arrastre de vapor, sino que también añadimos la hidrodestilación y es súper interesante porque podemos, volviendo a la lavanda, ¿no? Si destilo la flor, la hoja de la lavanda en arrastre de vapor, no voy a obtener el hidrolato 100% igual que si lo hago en hidrodestilación. Me van a cambiar los compuestos. Y esto hay un análisis que se llama el análisis organoléptico, que es el uso de los sentidos, y el pH también, que se obtiene del hidrolato, van a ser diferentes, obtener dos hidrolatos diferentes de una misma planta, y es muy interesante. ¿Qué tipos de hidrolatos? Pues esto ya lo he comentado. Vamos a tener los aromáticos, medianamente aromáticos y los no aromáticos. Estos son los principales. Hay artesanos destiladores que están yendo más allá y también usan hidrolatos, están haciendo hidrolatos de miel, hidrolato de cera de abeja, hidrolato de arcillas. Sin embargo, ¿hasta qué punto eso es un hidrolato? Porque si nos vamos a ese códex francés, estamos hablando que es la destilación de planta, medicinal, aromática y no aromática. Entonces, ¿hasta qué punto es aromático o no? Es cierto, es que es un agua medicinal con compuestos hidrosolubles que los va a capturar, pero no entraría dentro del término hidrolato. Sin embargo, sí que se llaman hidrosoles o hidrolatos, hay personas que les siguen denominando hidrolatos, pero que sepáis que también se están haciendo esas líneas y oye, es interesante, ¿no? ¿Por qué no? Porque al final esto es jugar, experienciar y ver qué sucede. Claro, es aplicar un proceso que conocemos cada vez más, una capacidad de extracción a lo que se nos ocurra, ¿no?
Claro, es que una vez conoces bien el proceso, la importancia que tiene el agua, el por qué el agua es capaz de capturar esto y de hacer ese proceso y todos esos parámetros, es justamente lo que dices, es como se te abre un universo y dices, ¿qué voy a destilar ahora? Tenemos que tener un poco de cuidado y lo tenemos delante gracias a la película El perfume, a ver dónde está el límite, ¿no? ¿Qué destilamos? Sí, sí, sí. Nos quedamos con las plantas medicinales aromáticas y Nos no quedamos, aromáticas y ahí nosotras, vamos bien. Isabel y yo nos quedamos con las plantas medicinales. Ustedes, allá. ¿Tienen los hidratos contraindicaciones? Sí, tienen contraindicaciones generalizadas y también tienen contraindicaciones específicas dependiendo de la planta que hayas destilado y los compuestos que el agua haya arrastrado. Las generales son nefrotóxicos, pues que es el riñón realmente el que más trabajo se carga y es el que es capaz de metabolizar, ¿vale? Y excretar los compuestos del hidrolato. Son hipertensores o hipotensores. Hay hidratos fitohormonales, también son dermocáusticos, irritantes, y aunque se dicen que se pueden usar sin problema en las mucosas, cuidado, no todos, ¿vale? Tengo alumnas que aún habiéndoselo contado, decía yo quiero experimentarlo, han hecho lavados nasales y se han quemado toda la mucosa. Como el hidrato de laurel es rico en eugenol y cuidadito que me quemo por dentro. Entonces no todos los hidratos son para todo como es el concepto que tenemos hasta ahora, ¿vale? Todo esto va a ir cambiando y por eso decía, vamos a ir disociando lo que conocemos hasta ahora. O sea, que estamos una vez más tumbando una de las leyendas tantas veces repetida por muchos colegas de que hidrolatos no tienen contraindicaciones, lo más seguro. Es posible que sea lo más seguro en comparación con los aceites esenciales, pero ojo, que es que toda planta, infusión, simple infusión de planta, ya tiene contraindicaciones en según qué, ¿no? Como decía nuestro querido maestro, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis, ¿no? Claro, es como un hidrolato de ruda, ¿se lo darías a una embarazada? O sea, yo por asomo. Parece algo muy gráfico, pero es que es una realidad. Y yo a un bebé no le voy a dar un hidrolato de menta en la vida. O a una mamá en periodo de lactancia de salvia o ruda. A ver, hay que entender que además, ¿vale? El hidrolato es agua que captura esos compuestos y, bueno, en esas estructuras que he denominado antes, pasa también al agua de nuestro cuerpo y todo aquello que tenga agua en nuestro cuerpo va a ser capaz de capturar estos compuestos. Y hay que tener cuidado. Qué gráficamente lo acabas de explicar. Creo que es súper fácil de entenderlo así, ¿no? Porque se produce el proceso de la osmosis, de que todos igual que lo que decías en el hidrolato, ¿no? En un mes se compenetran todos, pues aquí igual las aguas, el cuerpo, nuestro cuerpo siempre buscará el equilibrio. Todo lo que ingresa en nuestro cuerpo va a estar en el organismo intentando equilibrarlo con lo que ya hay. Claro, pues si somos agua, porque somos agua, y lo que yo estoy tomando tiene un soporte de agua, el excipiente es agua y está además totalmente en estructura molecular del agua, se ha incorporado bien esto, pasa a nuestra agua, tanto de información, ¿vale? Que esto es algo que lo tengo preparado más adelante, pero es esa información, ese campo electromagnético informativo pasa a toda nuestra agua, pero también esos compuestos. Y si estoy hablando de un compuesto fitohormonal o nefrotóxico oye, cuidadito con la vía de administración, con a quién se lo estoy dando y con la dosificación. Cuidadito, esta de la cucharada supera en un litro de agua, cuidado, mucho cuidado. Y lo digo porque yo lo he vivido en primera persona y también cuando todavía no conocía tanto, pues en recomendación o en los cursos me venían alumnos y oye, vómitos, diarrea, claro, el cuerpo dice hasta aquí, esto es una toxicidad. Claro. Entonces, Hay una pregunta, Isabel, que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con esto de la osmosis. ¿Qué sucede si se almacena un hidrolato en un recipiente de plástico? bueno, depende del plástico, hay una transferencia de la toxicidad del plástico, ¿vale? Es pues, el famoso
bisfenol y otros tóxicos, entonces que sea el plástico lo más sostenible posible. Hay plásticos que son bastante caros y que hay algunos productores que usan de alimentarios, pero además es una calidad excepcional que no degrada el hidrolato, no lo contamina, ¿vale? Y bueno, habría que usar ese tipo de plásticos. Pero básicamente se degrada la calidad del hidrolato y dependiendo del plástico hay una transferencia de esos tóxicos. Esto tenerlo en cuenta, ¿vale? A nivel casero siempre vamos a preferir botellas de cristal. Siempre Creo que vidrio. podemos quedarnos con esta recomendación. Sí, siempre vidrio, y si destiláis en casa, el almacenaje del lote que hagáis preferiblemente transparente. Esto es otro de los ¡pum! ¿Por qué transparente? Porque voy a estar viendo qué sucede. El hidrolato tiende a tener contaminación bacteriana o fúngica, dependiendo del pH final que me dé en la destilación. Entonces, yo necesito estar viendo si ha habido una contaminación, si hay una floculación, qué está pasando en mi hidrolato. Si lo almaceno en uno totalmente opaco, no veo qué está sucediendo. Entonces, el hidrolato, si obtengo medio litro, en un envase totalmente transparente, lugar seco, oscuro, temperatura entre 12 y 15 grados, estable, pero en el uso diario sí que voy a usar de vidrio y opaco, ¿vale? Esto sí que es importante, porque hay una oxidación y hay una contaminación, ¿vale? Igual que no solo que se volatilizan los compuestos, se oxidan, sino que si yo estoy todo el día abriendo y cerrando, tengo una contaminación bacteriana y es donde salen los honguitos, me sale salguitas, me pone malo y es mucho más sensible que un aceite esencial, no tiene nada que ver, ¿vale? En ese sentido, estamos tratando con agua y eso no se nos puede olvidar. Raquel pregunta si lo que comentabas de las contraindicaciones serían equivalentes a las contraindicaciones de la propia planta, desde el punto de vista de la fitoterapia, digamos. Habría que ver, y esto es importante, y esto, por ejemplo, los cursos de destilación o el de hidroterapia integrativa, hago bastante hincapié, pero sobre todo en el de destilación, ¿no? que nosotros nos elaboramos nuestra propia materia médica y los monográficos, es ver dentro de esos compuestos, dentro de la fitoterapia, hago el estudio de la planta, veo cuáles son hidrosolubles y dentro de los que son hidrosolubles, sí realmente me van a ir al hidrolato porque van a sostener esa temperatura del agua y porque hay bastantes compuestos que no son solventes en agua caliente o que son termosensibles. Entonces se me van a degradar o ni siquiera van a estar presentes en el hidrolato. ¿Ok? Entonces, no necesariamente tiene las contraindicaciones de la planta en general. O a veces, ¿qué sucede? Que esto es una de las maravillas del proceso de destilación, que la interacción de compuestos me da compuestos nuevos, como sucede con el camazuleno. El camazuleno no está presente en la planta, pero durante el proceso de destilación se crea. Entonces se crean compuestos que no están presentes en la planta y que solo voy a poder verlos si le hago una analítica al hidrolato. Entonces esto es interesante también tenerlo en cuenta y sí se le pueden hacer cromatografías a los hidrolatos aromáticos y sí se le pueden hacer analíticas a los hidrolatos no aromáticos, no solo bacterianas o microbiológicas, sino también de los compuestos y posibles metales pesados que puedan tener. No son económicas, no son sencillas de obtener, pero sí son posibles, ¿vale? Y es interesante porque ahí es donde se está conociendo más hasta qué punto un hidrolato tiene las cualidades que tiene y llega a hacer el efecto terapéutico a nivel físico por esa composición, pero también por esa transmisión de información de la planta. ¿Sí? ¿He respondido? Yo creo que perfectamente, sí. Pero sí que, por ejemplo, pues oye, decir una ruda, todos tenemos el concepto de la ruda y la ruda, bueno, pues sí que es altamente medicinal. De hecho, yo hice el monográfico del hidrolato de la ruda y estuve investigando y se puede hacer una ingesta, cuidadito dónde estamos, en qué estado estamos, pero sí una ingesta sublingual porque hay un compuesto que sí que va al hidrolato, pero que el cuerpo es capaz de metabolizar
ciertos miligramos al día máximo. Entonces yo estuve haciendo los cálculos y sí que tiene su dosificación al día y máximo 3 días. Es como de una cura de choque, tanto para un trabajo proceso emocional, espiritual, evolutivo, como a nivel de, oye, era el sistema digestivo sobre todo, y no recuerdo qué otra, lo tengo ahí anotado en mi cuaderno de investigación que yo lo uso y lo tengo ahí anotado, y entonces sí, lo puedes usar X cantidad al día, máximo 3 días, no más. Porque también de ahí la importancia del pH del hidrorato, es algo que no se denomina o que a algunos laboratorios no le da importancia, y es que el pH también nos da para qué uso el hidrolato, en qué momentos de la piel, ¿vale? No es lo mismo usar un hidrolato con un 2,5 de pH que con un 6, y así también la ingesta y la vía de administración. Un hidrolato con un 2,5 me va a desestabilizar bastante el terreno y no se recomienda la ingesta más de un día o más de 2 días, y es en un momento muy, muy agudo. Entonces, es otro de los factores a tener en cuenta con el tema de... Pero yo creo que son preguntas cada vez más específicas que ya formarían parte de tu fantástica formación, porque tú ofreces una formación específica de hidrolatos, y yo no quiero abusar ni de tu tiempo ni del tiempo de todos los que nos están viendo, aunque por la interacción que está aquí me está ardiendo el chat. Desde luego que hemos tocado un tema súper importante e interesante. Así que, bueno, también les invito a todos ustedes, porque Isabel en su página, que ya la hemos mencionado, isabelpecino.es, tiene un blog y tiene muchísima información así ahí detallada también. Sí, bueno, decir que yo estoy más activa en Instagram, eso sí, ¿vale? Y ahí, bueno, me podéis encontrar en @Instituto Hidrolaterapia, y ahí es donde estoy, es una cuenta que comenzó hace poco y ahí es donde me dedico más a la divulgación del hidrolato. Pero en @IsabelPecino veis posts antiguos, ¿vale? Que Instagram es curioso ver también los posts antiguos que tenemos, que no lo hemos currado, y vais a ver mucha información de hidrolatos, recetas, recomendaciones, contraindicaciones, y vais a ver que hay mucha ya información compartida. Sí, y bueno, pues para no pasarnos de tiempo, porque... Nosotros felices, pero ya estoy escuchando que también te están reclamando otras criaturitas. Él tiene el reloj programado, es como mi madre ya ha pasado la hora, voy. Ay, pobre. El agua no deja de ser un elemento transmisor, ¿no? Y ya, bueno, pues actualmente hay estudios, y si no, bueno, tenemos a Masaru Emoto, ¿no? Con la estructura del agua, y ver cómo solo el pensamiento, la vibración o la información que nosotros autogestionamos es capaz de cambiar la estructura de nuestra agua. Imagínate si durante la destilación toda esa sabiduría universal que contiene una planta, que es pureza, que es capaz de catalizar procesos evolutivos del alma, se transfiere al agua por el campo electromagnético, esos compuestos, pero también esa información de lo que ha vivido la planta y lo que ese arquetipo de la planta es capaz de transmitir, ¿no? Si es raíz, si es hoja, el elemento asociado, el astro asociado, todo eso va al hidrolato, porque el agua tiene esa capacidad. Y mira, ahí en Francia y en otros países están haciendo estudios sobre lo que es la capacidad de memoria del agua o la transmisión de información del agua mediante la creación de campos electromagnéticos que el agua muy sabiamente es capaz de reproducir. Es como que hace una copia, pero no porque aquí estaban diciendo, oye, si hace una copia, entonces de un virus puede hacer una copia, pero el agua en su sabiduría tan divina solo es capaz de copiar, o solo copia aquello que es potenciador, aquello que es sanador, que lo mantiene la estructura y es capaz de sanar, ¿no? Entonces puede recibir, transmitir e incluso memorizar o amplificar efectos de ciertas condiciones físicas cuyo origen se encuentra en nuestro entorno próximo o lejano. Entonces, ¿qué sucede durante el proceso de destilación? Que el agua no solo va a capturar los compuestos, sino que va a crear, y además eso también de ahí la importancia de la forma del alambique, se crean ciertos movimientos que generan campos electromagnéticos capaces de capturar la información de la planta, y eso va al hidrolato. Entonces, cuando yo estoy usando un hidrolato, sea la vía de administración que sea, estoy transfiriendo esa información que está capturada en el agua. Qué
maravilloso, vaya. Desde luego, Isabel, una clase maestra lo que nos estás dando hoy. Entonces, el tema, ¿no?, de los hidrolatos y las emociones. Los hidrolatos tienen un impacto en nuestras emociones, uno, a nivel bioquímico. El hidrolato, porque bueno, esto da para otra masterclass, cómo el hidrolato es capaz de, el compuesto del hidrolato es capaz de llegar a torrente sanguíneo a través de la piel, que sí, porque una de las preguntas que me llegaba es, oye, el hidrolato es agua y la piel no absorbe el agua, entonces si yo pongo un hidrato sobre mi piel, se queda a nivel superficial, y no es así, ¿vale? Ahí entramos, pues, justamente otra vez, conocer bien el agua, la polaridad, el tema del pH, influyen bastantes factores, pero sí que llega, el efecto terapéutico lo tiene. Entonces, la metabolización y la biodisponibilidad que tiene el hidrolato, según la vía de administración, hace que tenga una potencia u otra, depende de lo que yo quiera crear en mi cuerpo, o el efecto. Para algo, estado agudo, tengo fiebre, tengo náuseas, tengo más, la ingesta oral está súper indicada, ¿sí? Entonces ahí tengo ese efecto bioquímico. Y a nivel emocional, claro, estoy modificando la bioquímica interna de mi organismo, entonces yo voy a estar en un estado diferente, ¿vale? Y mi cerebro va a empezar a procesar la información también de forma diferente. Si estamos trabajando hidratos aromáticos, si estamos, pues, como el aceite esencial, la capacidad de inhalación, esas moléculas volátiles también me van a crear ese impacto en el sistema límbico y también en el eje hipotalámico, ¿okay?, generando ese cambio también. Pero también, si la capacidad solo de vaporizarlo, como decía, esa transferencia que hace la planta durante la destilación, ese campo electromagnético es capaz de crear una información concreta que modifica la información en la que yo estoy actualmente. Entonces, de ahí que, y esto seguro, que todos los que nos están viendo y han trabajado con los hidrolatos, el efecto tan potente e inmediato del hidrolato. Somos agua, no se nos puede olvidar, estamos constantemente emitiendo y recibiendo información mediante campos electromagnéticos, y tanto si yo me lo pulverizo como que lo ingiero o me lo pongo en la piel, esos compuestos y ese campo electromagnético va a hacer un efecto directo y esa transferencia de información del agua, reorganizando toda la información de mi terreno. ¿Vale? Esto va mucho más allá de Masaru Emoto y de este señor Rupert Sheldrake, sino que estamos hablando, y lo he comprobado durante años en camilla, y estoy viendo y en contacto con biólogos y genetistas, de la capacidad que puede tener el agua de modificar la información de la epigenética, ¿vale? Porque esa es la información que el agua me está transportando y es la capacidad que va a tener de modificar la información de mi terreno, reorganizando toda la información, poniéndome en otro estado y catalizándome en un proceso. Hola, Peque. Entonces, de ahí el impacto tan importante que tiene el hidrolato sobre el campo emocional, mental y espiritual, yendo más allá de si me va a ayudar a activar el sistema circulatorio, si me va a aliviar las náuseas, si me va a aliviar un dolor de cabeza, que era la temática básica de este encuentro. Desde luego que es que hemos llegado, ha habido tanta, fíjate qué necesidad tan grande, ¿no?, de la información, que bueno, que no nos ha dado tiempo de abordar todo lo que queríamos abordar, pero yo creo que no me queda otra, Isabel, que convocarte ahora mismo, ponerte aquí en un compromiso a una segunda parte donde podemos entrar, porque te juro que están entrando cada vez más mensajes de agradecimiento, de asombro, de gratitud. Has conseguido modificar un capítulo de un libro, has conseguido que Dubán, a partir de hoy, no solo que trasvase sus hidrolatos al cristal transparente, sino que mida el pH. Muy importante, por favor. Y sobre eso, pues como decía, en la web, ¿vale? Tengo el canal de YouTube, que poco a poco estoy subiendo más vídeos divulgativos, pero que si no también los linko al artículo en la web del blog, y tengo uno sobre el pH y la importancia del pH, de medir y qué nos va indicando. ¿Ok? Pues Isabel, muchísimas gracias de corazón. Se nos quedan muchas cosas, se nos quedan las anécdotas, las famosas anécdotas. Bueno, una rápida, venga, una rápida, que si no luego me regañan. Anécdota. Una anécdota rápida con algún hidrolato que recuerdes, confesable, por favor. Sí, sí.
Pues más que una anécdota, es una experiencia. Bueno, no, sí, anécdota, claro. Destilando el incienso, el grano de incienso, haciendo un rato de incienso. O sea, a mis alumnos siempre les estoy diciendo presencialidad durante la destilación, presencialidad, presencialidad, no hay distracción, elegid el momento de presencialidad. Y justamente ese día me puse a destilar y el papá de Jake no podía ayudarme en el cuidado porque surgió un imprevisto y estaba ya en plena destilación del hidrolato y Jake estaba comenzando a andar, o sea, hace un año. Claro, yo de plena destilación, la primera vez que empezaba a destilar el incienso, porque me costó encontrar el grano que yo quería, la calidad, la pureza, y Jake se empezó a lanzar, era sus primeros pasos, yo, mi hijo, andando súper orgullosa, y de repente escucho, claro, miré, y eso parecía, o sea, había salido por todos los orificios, era en la alquitara, porque los granos se destilan mejor aquí, las resinas, había salido por todos los orificios, era como color capuchino, o sea, era como café con leche, se había derretido toda la resina, se había derretido en el agua. Imagínate, primero que me estalló la alquitara y segundo, cuando eso se secó, era pegamento. Tardé 3 meses en conseguir limpiarlo y recuperarlo, pero yo lloré. Lloré diciendo, ya no me he quedado sin alquitara. Lloraba de emoción por los pasos de mi hijo, pero por otro lado era como, me he quedado sin alquitara, ya ve cómo... Y en pleno confinamiento, claro está. Ahí iba yo. ¡Buah! Vaya aprendizaje. Yo creo que a partir de ahí ya la recomendación que ya hacías las integraste de una manera imposible de obviar, ¿no? Sí, porque siempre he destilado con Jake, sí, y de hecho él ve destilar y lo ve como algo muy normal y me ayuda a poner la planta y todo. Sin embargo, claro, era la primera vez que cuando, con otras destilaciones que las tengo más habituadas, estupendo, pero la primera Claro. vez de una destilación y claro, ahí estaba yo como, llevo muchos años destilando, esto lo voy controlando, porque estoy controlando, porque... Tortazo y aprendizaje en plan lo que tú dices, no se me puedo relajar, no me puedo relajar. Porque Claro. para mí la destilación también es un proceso evolutivo que tiene conciencia propia y requiere mucho de nosotros en ese momento y de un acompañamiento, ¿no? Es ese proceso de transferencia de información del alma de la planta, es un proceso personal y evolutivo y además Claro. es algo precioso y las personas que destilen y que están ahí seguramente lo corroboren, se te despierta algo, te pone en un estado muy diferente y cuando comienza la destilación y acabas no eres la misma persona. Entonces, claro, yo estaba disfrutando como mamá, mi hijo ha dado sus primeros pasitos, zasca. Aquí hay alguna alumna tuya que dice que te recomienda mucho. ¡Ay, Aquí gracias! agradecimientos por saltándome corazones volando por aquí, así que Isabel, quedas convocada, por favor, cuando Jake lo permita y tu tiempo también, a otra charlita en algún momento que podamos juntarnos otra vez. Yo, como te dije fuera de cámara, tengo muchas ganas de que no estamos tan lejos, o sea, de presentarme ahí de repente en algún medio de un proceso o al inicio de un proceso de destilación, así que ahí espero poder darnos un abrazo de verdad. Mientras tanto, te mando uno virtual. Sí, Con agradecimiento enorme, felicidades por tu labor. Creo que para gracias. muchos hoy ha sido un día de clic importante. Te acompañaré en la divulgación de la hidroterapia consciente a partir de ahora también. Creo que es una labor súper importante. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Sí, quiero dar las gracias a todas las personas que están invirtiendo ahí el tiempo, que han creado el espacio para recibirnos, ¿no? Y sobre todo para recibirme. Muchísimas gracias, es todo un honor. Siento, de verdad, gracias a ti por invitarme porque me siento súper honrada y que me hayas dado la oportunidad, ¿no? De compartir este conocimiento desde mi experiencia, lo vivido, lo aprendido y el foco que le estoy poniendo a esta divulgación. Y disculpa que me haya excedido en el tiempo y no hayamos puesto tanto foco en el impacto emocional de los relatos, Pero pero gracias a ello nos queda una excusa maravillosa para, y además creo que era súper importante sembrar este fundamento porque yo estoy rodeada de colegas, compañeras, aficionados y como tú decías, ¿no? O sea, hay tantas leyendas y tantas frases hechas repetidas
que yo siempre he tenido mucha prudencia porque ya te descubrí en alguna edición de aromática previa y desde entonces fui como muy respetuosa con la hidrolaterapia. He leído algún libro y siempre preferí referir a otros antes de hablar porque me impactó en su momento, tú cuando te descubrí la primera vez. Bueno, y no solo a ti, a Lidia Boston también, o sea, personas que hablan de esa reevolución, que me encanta esa palabra, Sí. reevolución de la aromaterapia actual. Así que muchas gracias, Isabel. Gracias a todos ustedes. Te devolvemos a Jake, que se merece también, el pobre. Gracias por su paciencia y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chao. Chao.